Hola, ¿qué tal, mente? Nos encontramos una vez más en esta lista de reproducción referente a todo lo que transmitimos en nuestro grupo de instrucción pública por WhatsApp. Aunque, ya lo saben, no transmitimos nada con tecnicismos, todo es mediante un lenguaje universal, ya que consideramos que desde esta doctrina el objetivo de nuestras logias no es convertir a la gente o transformarlas o llevarlas al grado de maestro masón, sino al grado puramente al reconocimiento de la maestría, puesto que consideramos que un maestro masón, así como un maestro budista, un maestro metafísico, un sacerdote cristiano, etcétera, con esos calificativos, es un individuo que está netamente condicionado a transmitir y a comprender los misterios del universo bajo esa línea específica. Aunque sabemos bien que cualquier línea de desenvolvimiento en primera instancia es demasiado útil, por supuesto. El error al respecto es considerar que el budismo, que la masonería, que la metafísica, que la cábala, etcétera, es la panacea para llegar al desarrollo. No, es tan solo una sola vía de las infinidades que hay para llegar al religare. Pasamos entonces ahora, sin más preámbulo, al contenido de nuestra segunda parte al respecto de lo que es las 4 observaciones de los estudiantes de los misterios. El alumno de los misterios necesita observar el proceso de diluir, necesita ser consciente que requiere diluir en sí mismo, y para esto es fundamental comprender lo siguiente. Parte de nuestra doctrina empezamos transmitiendo que la idea de toda esta enseñanza y cualquier otra debe aplicarse en primera instancia en el hogar. A ese respecto, es fundamental que si no se sabe operar cualquier enseñanza dentro del hogar, debes regresarte a un paso o 3 o 20, los que necesites, previos a donde te encuentres y te estés dando cuenta que realmente la enseñanza no la estás operando para edificar un hogar. Tomando esto en cuenta, la parte que contribuye a realizar esa meta y que no se quede solamente en una utopía consiste en la depuración y en la rectificación. Sabemos que hartamos con esto. Bueno, en particular yo harto con esto, que soy el que da la cara públicamente de estos proyectos. Pero es que no hay de otra forma, mente. Ya sabes que si no rectificas, si no depuras, si no diluyes, de hecho, todos estos años, el rectificar y el depurar se desprenden de esta enseñanza, el diluir. Es necesario aprender a diluir a tal punto de erradicar o por lo menos minimizar diferentes constructos cognitivos, comportamientos, actitudes o incluso energías que en nuestro día a día se encuentren colocando retos innecesarios, adversidades que realmente son provocadas por nosotros, ya que no todas las adversidades son gestadas de manera arbitraria. En muchos de los casos nosotros vamos como córrele que ahí te va. El diluir es un proceso muy profundo, porque no nada más se trata de diluir los constructos cognitivos, los engaños de nuestra educación oficial, que a todos nos ha ocurrido, que nos va influenciando en nuestra educación elementaria, media superior, hasta llegar a la universidad, y por supuesto que también en las vías iniciáticas, ya que como lo hemos visto meses atrás, existen muchísimos errores que dentro de las organizaciones iniciáticas se transmite en el conocimiento base que gustan para servir en el objetivo de su desempeño. Se trata también de encontrar dónde está todo aquello que te afecta para el desenvolvimiento de tu día a día, dónde se encuentra el trabajo operativo que debes ejercer para cumplir tus metas, dejar de ser un hablador, dejar de ser un intelectualoide, entre otras cuestiones más. Evitar ejercer la enseñanza del diluir conlleva a incrementar y acumular mayores sufrimientos en nuestro día a día, que al cabo de los años, si no se dan solución, nos vamos a dar cuenta que no podemos avanzar a una siguiente etapa dentro de nuestro desarrollo porque traemos cosas atrás sin resolver. Y esto para muchos estudiantes jóvenes no les parecería tan importante, de tal manera que es por eso que se ha incrementado
exorbitantemente el consumo de bibliografías, de talleres, conferencias, etcétera, que en vez de contribuir a nuestro desarrollo, son empleados como un medio de procrastinación al deber que debemos ejercer. Existen muchas manchas del pasado que los estudiantes de misterios deben aprender a diluir, a tal punto de que si no se hacen, el presente estará manchado de esas acciones indebidas. Cuando te pongas a pensar con seriedad todos estos asuntos, te darás cuenta que este trabajo, esta empresa, puede llegar a ser titánica, si no es que hasta imposible. Es ahí, justo a medida, cuando pienses esas cuestiones, donde la guía experta, el asesoramiento experto cobra mayor relevancia, puesto que como aún no se sabe direccionar en los inicios del estudio de los misterios, la voluntad, la propia voluntad, de ahí que sea necesario llegar a pertenecer a determinados grupos de estudio, de trabajo, donde se te enseñe a llevar a cabo los procesos, donde haya motivaciones que en primera instancia serán externas, ya sea para seguir teniendo la pertenencia en ese lugar de estudio. Estoy hablando propiamente de las escuelas iniciáticas y del ojo, por supuesto, las fidedignas, y que por medio de ese no fallar a tu maestro, a tu instructor, al lugar a donde perteneces, por lo menos se busque rectificar, se busque diluir. Ya después llegará un momento en que dejarás de hacerlo a razón de querer el reconocimiento de los otros, pero mientras se llegue a pensar que por mi maestro, por mis hermanos, por mis hijos, por mi esposa, voy a diluir tal acto, tal vicio, tal comportamiento, tal energía, etc., aunque sean esos factores externos y tengan un peso menor que los factores internos, por lo menos esos factores externos contribuirán a desarrollarte y alcanzar determinada meta, algo que en la gran mayoría de personas necesitamos en inicio. Ya después nos damos cuenta que más que el impulso externo, la estimulación externa, necesitamos aprender a diluir por propia convicción, no por un sentido de pertenencia, no por el que dirán, por más nobles intenciones que esto sea. Evitar apegarse a las ilusiones que ya no necesitamos en nuestro presente contribuye a desapegarnos de las ilusiones del pasado que venimos arrastrando, que fungen como grilletes para tu desarrollo. Diluir lo áspero, la mentira, el desamor, el autoengaño, esa es una de las cuestiones más complejas a diluir, a disminuir hasta el punto de erradicarlo. Son situaciones que requieren una metodología, que requieren una voluntad, un porqué. Dentro de los grandes problemáticas que cuesta trabajo diluir, son los sofismas que hemos validado por los años, y mucho más los sofismas de índole iniciático, donde si llegase a desarrollarse un individuo hasta alcanzar determinada responsabilidad o grado jerárquico dentro de las escuelas iniciáticas a donde se esté desarrollando, más complejo en ese tipo de personas será hacerles entender lo que tengan que diluir a razón de los temas que ya han dado por sentado, que ya han validado, que aunque no lo tengan en una comprobación directa su veracidad, a razón de que ese sistema de creencias lo han transmitido por años, y como a nadie le gusta saberse engañado, que me engañó mi maestro, que me engañó y por ende el maestro de mi maestro también, de forma intencional o no, a nadie le gusta saberse y reconocerse así. Por ello, es fundamental aprender también a diluir la personalidad, es decir, las máscaras que queremos dar ante los demás, en este caso como grandes magos, grandes sabedores, grandes maestros, etc. Es realmente curioso cómo el individuo, mientras va desarrollándose en estos asuntos del conocimiento interno, al indicarle dónde está la falla en una idea, en un concepto, siendo en realidad conceptualizaciones, tienden a mostrarse en algunos casos irónicos, se enojan o hasta se ofenden a razón de que se les comprueba
que se han estado conduciendo mediante asuntos equívocos o inexactos, por lo menos. Por ello, cuando quieras aprender a diluir, cuando tengas la intensa intención de querer diluir todo aquello que no se encuentra a favor de tu desarrollo y por lo tanto a favor de la utilidad del servicio que estés operando, lo primero que debes hacer es precisamente diluir tu personalidad. Saber y ser consciente en qué momento empleas determinadas máscaras, en qué momento te comportas, bajo qué actitudes con unos y con otros y por qué. Ley y enseñanza.